Estamos de regreso en esta entrevista de los domingos. Hoy el tema de discusión es aborto en Chile. Aborto en solo 3 causales, bien claras. Y estamos junto a 2 matronas, lo he dicho, Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, y además estamos con Sandra González del proyecto Esperanza. Yo había dejado planteada la siguiente pregunta. En el Chile de hoy, estando en riesgo vital una mujer, una madre que está esperando un bebé, en ese caso, el médico en Chile, dependiendo del lugar, sabemos, ¿verdad? Porque probablemente en un centro de la Universidad Católica no se haga. ¿Ese médico interviene y está de acuerdo en que se haga un aborto esa mujer y lo hace? En la pausa estábamos hablando, yo creo que el Chile de hoy, 8 de septiembre de 2016, sigue siendo la primera causal una causal vigente, porque en la realidad clínica ya hay médicos que dicen que la orientación técnica ministerial es una orientación legal inferior al Código Sanitario, ¿ya? Y lo es, y de hecho lo es, ¿ya? Y como es una orientación legal al Código Sanitario, ellos actúan de acuerdo a lo que el Código Sanitario les establece. ¿Qué te ha dicho la experiencia profesional? ¿Ya? Entonces de eso yo tengo 2 experiencias que son realmente tristes. La primera fue el año pasado, cuando llegó una mujer con restos de aborto con evidencia de alguna maniobra, que es lo que a ti te hace pensar que las mujeres toman una decisión de interrupción voluntaria más allá del acompañamiento, como dice Sandra, más allá del espacio de contención. Pero cuando llegan a este... O sea, individualmente claro, ella yo estoy tomó de acuerdo con lo que plantea plantea Sandra y con su fundación. Con el proyecto. Con el proyecto, estoy de acuerdo. El tema es que pasa antes de que llegue a la fundación, cuando la mujer está sola, en la vida sola, ¿ya? Ahí toma esa decisión. ¿Y qué pasó en este caso? Y entonces en este caso esta señora probablemente tuvo ella trató de provocarse el aborto y llegó en riesgo vital y el médico que la estaba viendo dice, no, yo quiero más estudios de esto. Y en el estudio nos cambia el diagnóstico, ¿ya? Porque la ecografía manifiesta que efectivamente había un embarazo. Ella se había hecho el aborto solo con el atraso menstrual, ¿ya? Y en la ecografía establece que es un embarazo ectópico con feto con latidos positivos. O sea, un embarazo viable. No es un embarazo viable, no es un embarazo viable, nunca es viable en una trompa. ¿Ya? Nunca es viable porque no es posible que crezca. No es posible. A la medida que va creciendo ese feto, creciendo ese feto, esa trompa se rompe y la mujer puede morir por hemorragia aguda. Dime, ¿qué decisión tomó el médico? Entonces el médico, que podía haber actuado con la trompa íntegra en ese rato, no dice no, porque hoy día se puede esperar con un seguimiento, ¿ya? Dijo, yo espero, porque lo que te estoy planteando, eso lo dijo textual, lo que te repito, la orientación técnica ministerial, que se llama orientación técnica a las pérdidas reproductivas, ya es una orientación legal de rango inferior al Código Sanitario. Por supuesto, puedo ser una orientación, no tiene el mismo rango que una ley. Claro, y puedo ser acusado de abortero, por lo tanto, yo espero. Y la señora se le rompió la trompa en el transcurso de las horas y hubo que operarla en riesgo vital, porque estaba con una hemorragia interna. Entonces, obviamente que la primera causal es necesaria de discutirse y ver que efectivamente los médicos actúen cuando la mujer no está en riesgo vital. Y el otro caso que yo te quiero contar, que si está la tecnóloga médica mirando se va a acordar, debe ser un poquito menor que yo, porque esto fue hace más o menos unos 10, 12 años, también estando yo de turno, llegó una señora normal, con un diagnóstico ecográfico de embarazo ectópico, y no fue operada. Debe haber pasado unas 2 horas y pasan con ella, yo en ese tiempo era matrona de pabellón, corriendo al pabellón con ella, choqueada, se le había roto obviamente la trompa. El anestesista pidió sangre porque al hacer la laparotomía los médicos se dieron cuenta que había mucha sangre extravasada. Llega del banco de sangre la sangre que pidió el anestesista, se la ponen y yo vi, Scarlett, cuando de la sonda Foley que se pone en la vejiga para que salga orina, era amarillo abajo y sangre arriba. Hizo una incompatibilidad de subgrupo. Le trituró el riñón y la señora se murió. Y entró por sus propios pies.
Entonces, ¿por qué tenemos que arriesgar nosotros a mujeres? ¿Pero eso fue porque se le colocó otro grupo sanguíneo? No se lo colocó el mismo grupo, pero hizo una incompatibilidad subgrupo. ¿Quién fue la sancionada ahí? La tecnóloga médica, porque no había hecho pruebas de compatibilidad subgrupo. Claro. Te estoy hablando cuando todavía no se hacían, cuando no era estamos hablando de situaciones muy, muy extremas. Mi pregunta es, Sandra... Pero que ocurre. Sí, claro que sí. Y son casos, como decía Anita, son casos muy puntuales, ¿ya? Sí, ese es el problema con la ley, que va a casos muy puntuales. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos el médico tiene el criterio para interrumpir ese embarazo siempre cuando hay riesgo o vida, está en riesgo la vida de la madre. ¿Y qué pasa en los centros de salud que tienen que ver, por ejemplo, con algún credo religioso como es la Iglesia Católica? Igual... Porque ahí ellos defienden una objeción de conciencia, ¿verdad? Exacto. Han dicho, por ejemplo, quien es católico y trabaja en estos lugares no puede practicar un aborto en ninguna circunstancia. Pero esa objeción de conciencia es solo para el médico, no para nosotros las matronas, ni para los técnicos de enfermería, ¿ya? Es solo el médico que puede decidir en un momento no hacerlo. Y siempre la responsabilidad va a recaer en otro médico. Pero la actual ley obliga a alguien a hacerse cargo, a una persona a hacerse cargo de esa decisión. Solo el médico puede objetar conciencia, pero si el médico no lo hace, estamos las matronas ahí y nosotros no podemos presentar objeción de conciencia. Sandra, fíjate que esta semana leí en la revista Paula el testimonio de una madre que cuenta que se enteró ya hacia los 7 u 8 meses que su guagüita venía con un problema que la hacía inviable. Y a esas alturas, por supuesto, no podía practicarse ningún tipo de procedimiento, mucho menos un aborto. Su guagüita nació y murió a los 13 días. Volvió a quedar embarazada y esta segunda guagüita no tenía cerebro. Por lo tanto, a los pocos días decidió someterse entonces a un aborto. Ella dice, aprendí de lo que viví y no lo volvería a pasar. Yo creo que la casuística nos habla de una situación tan amplia. Son tantas las situaciones que es difícil, ¿verdad?, tratar de resolverlo todo, pero la ley se tiene que poner en la mayoría. Y en ese sentido, ¿qué te gustaría a ti pedirle a las autoridades, por ejemplo? A mí me gustaría pedirles a las autoridades que hubiera un acompañamiento en la mujer, que hubiera un acompañamiento cuando ella toma la decisión, cuando se ve enfrentada, porque muchos de esos casos en que la mujer enfrenta la decisión del aborto, si ella tuviera un apoyo psicológico, un apoyo moral, ni siquiera económico, sería capaz de llevar adelante el embarazo. Yo siento que igual este proyecto de ley va a permitir, no va a impedir que existan los abortos, al contrario, van a haber más abortos, van a haber más mujeres complicadas. Con el caso que tú me cuentas de que el bebé es inviable, a nadie le gusta, es una cosa, una prueba en la vida súper difícil cuando viene un hijo inviable, sobre todo cuando lo esperas con cariño, y más si te pasa una segunda vez. Pero no porque el niño sea inviable, yo voy a abortar, ¿me entiendes? Hoy en día... ¿Pero no te parece que esa es una decisión súper personal? Exacto. La mamá tiene que saber si está en condiciones físicas, psicológicas de enfrentar una situación así, o también es legítimo que digan, no soy capaz. Es una decisión personal, pero cuando a ti se te muere un familiar, tú tienes que hacer un proceso de esa muerte. Y muchas veces cuando tú haces el aborto, no terminas el proceso, solo adelantas el dolor. El dolor va a ser el del niño que no pudo seguir viviendo. Tan clave es lo que dices tú, Sandra, del acompañamiento, que hay incluso senadores de la democracia cristiana en particular que dicen si no hay el suficiente acompañamiento no estamos dispuestos a apoyar esta ley, ¿verdad?, en el Parlamento. Y sobre eso les quiero dejar enganchadas porque nos vamos a ir a una pausa, les voy a preguntar a ambas. El Estado se compromete a acompañar a la mujer en todos los medios, ¿verdad?, psicológicos, médicos, pero resulta que la misma promesa le hace a las mujeres que sufren maltrato, ¿verdad? Aquellas que son maltratadas por sus parejas o sus maridos. Es más, la ley establece incluso que hay prohibición de acercarse, ¿verdad?, a esos maridos agresores. Se acercan igual y las terminan matando en muchos casos. Por eso existe el femicidio en Chile. Por lo tanto, ¿podremos tener certeza de esa promesa de acompañamiento? Se los pregunto al regreso de la pausa.
Ya volvemos. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acá solo entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. Para que le llegue a la señora, ¿ah? ¿No cree que es todo para usted? Costillita, vamos con un pedacito de carne, ¿ah? Mira, ¿quién quiere ensalada chilena? ¡Qué cosa más rica! Con Líder, este 18, celebramos con todo. El ahorro lo compruebas en el total de tu boleta. Costillar americano de cerdo congelado, 3,990 pesos el kilo. Líder, precios bajos todos los días.